esto se basa para que Corrientes tenga su propia escritura en base a la fonología. La parte del guaraní arcaico. De la otra parte te encargas vos, Alicia, si no me equivoco. El jesuítico. Yo me encargo del estudio y la investigación del guaraní jesuítico. ¿Qué es esto? En tiempo de la colonización, en tiempo de la evangelización por parte de los jesuitas, ¿no es cierto? Ellos tenían que aprender la lengua para evangelizar en la lengua del originario. Tenían ciertas condiciones, por ejemplo, el de Lima, de los concilios de Asunción, o sea, había que evangelizar con la lengua del originario. Pero ¿qué pasa? Ahí también la lengua sufre algunas transformaciones, porque dentro de las reducciones teníamos guaraníes que pertenecían a distintas etnias, entonces tenían distintos dialectos, y tenía que surgir un idioma que sea general para todo, que sea entendido por todos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la lengua tenía que ser traducida y adaptada para difundir el Evangelio, que esa era la función esencial, digamos, del jesuita, ¿no es cierto? Sobre esta parte de la lengua guaraní venís trabajando, o viene trabajando usted y su equipo. Sí, sobre esta parte de la lengua. Entonces, todo lo que te decía Chela recién del guaraní arcaico, en el guaraní jesuítico o el guaraní cristiano, también es nombrado así. ¿Por qué? Porque surgen los textos, los que traían ya los evangelizadores, había que traducirlo al guaraní. Entonces, para esa traducción se utilizaban técnicas. Vamos a dar un ejemplo muy cortito así, por ejemplo, la señal del cristiano. Para la traducción podían usar la equivalencia, el neologismo o dejarlo como está. Entonces es una hispanización que podía ser parcial o podía ser total. La señal del cristiano, ¿qué es? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Para Padre existía un equivalente en guaraní, que es tuba. Para el Hijo ya se encontraron con un problema los jesuitas o los que querían traducir, porque en el idioma guaraní el hijo del hombre era ü y el hijo de la mujer es membú. Entonces, como se están refiriendo al hijo del padre en la señal del cristiano, tomaron ra ü. Entonces, ¿eso qué es? Una equivalencia. Sin embargo, el Espíritu Santo no existía en la lengua guaraní porque no estaba dentro de la religiosidad, ni del sentimiento, ni del pensamiento guaraní. Entonces quedó tuba, taira, Espíritu Santo, taupeicha. El taupeicha es así sea o amén. El Espíritu Santo se reemplazó por putú. Claro, eso más adelante, pero sí. Cuando en los catecismos... Bueno, todo eso en la primer parte de la evangelización. A medida que va avanzando la evangelización, ya llegamos más o menos al tiempo cercano a la época de la expulsión de los jesuitas. Ahí ya existían guaraníes que escribían. Y no solamente... Todo esto que me estás explicando, que nos estás explicando a nosotros, ¿es lo que va a decir el trabajo que estás realizando? Todavía no... Sí, todo esto, es decir, esto se va a dar en forma virtual a los alumnos de la diplomatura. Es decir, cómo fue evolucionando el idioma hasta llegar a un guaraní jesuítico o un guaraní cristiano, qué es lo que hay, qué es lo que podemos encontrar, porque existen sermones, catecismos, confesionarios que fueron traducidos al guaraní en las misiones jesuíticas. Pero lo que te quería decir que al principio de la traducción y del contacto del jesuita con el guaraní pasó eso. Si nos remontamos allá por 1767, antes del 1768, ya nos encontramos con un cacique de Santa María la Mayor, Yapuguay, que escribía y traducía los sermones que se emitían en las iglesias, ¿no es cierto?, con su idioma, o sea, el guaraní, y su pensamiento guaraní.